por vientos fuertes, son dirigidos por un pequeño timón. Asimismo es la lengua, una cosa pequeña que hace alarde de grandes cosas. Un pequeño fuego enciende todo un bosque. Un pequeño fuego arma la grande. La lengua es un fuego, cuídate de ella, manténla dentro, no dejes que escape. Ningún ser humano la puede controlar. Es como un veneno mortal. Asimismo es la lengua, una cosa pequeña que hace alarde de grandes cosas. Ningún ser humano la puede controlar. Es como un veneno mortal. Un pequeño fuego enciende todo un bosque. Un pequeño fuego arma la grande. La lengua es un fuego, cuídate de ella, manténla dentro, no dejes que escape. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, el último episodio de nuestra cuarta temporada. Estamos hablando del 8º episodio, en el que hemos completado un ciclo y lo vamos a terminar con un tema que se toca muy poco, o a veces se toca de una forma muy estructurada, no se analizan los conceptos, no se analiza la realidad de la festividad que está relacionada con este día, que seguramente nuestro Moré Shem Tov Ben Yosef nos irá aclarando en algún momento.
¿Qué festividad está asociada con el Yom Adin, con el día del juicio? El día del último shofar, del último toque del shofar. Así se entiende el Yom Adin. Y en esta oportunidad hemos dejado pasado el capítulo 6 de la Igeret HaIbrim, la carta a los hebreos, en el versículo 1 y versículo 2, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del día del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Sean todos bienvenidos al último episodio de la cuarta temporada. Querido Moreh Shem Tov, Baruch Haba Beshem Adonai. Shalom Guidón, shalom a todos los javerín que nos escuchan. Efectivamente, hemos planificado hablar acerca de este día, del Yom Adin, del día del juicio. En términos prácticos, digamos, semánticos, hablamos de Yom Adin, del día del juicio, como un juicio individual, es decir, personalizado. De esta palabra din, ¿cierto?, viene la palabra dayan, que es un juez, y también tenemos la palabra mishpat, que es el juicio en general. ¿Ya? Vendría siendo el juicio general, es decir, todos nosotros vamos a juicio. Mishpat es la concordancia hebrea 8199 de la concordancia Strong, y también significa veredicto, sentencia, decreto formal, pena, decisión. Tiene un montón, muchas, la verdad es que muchas acepciones de esta palabra. Tribunal, vindicación, etcétera, etcétera. De aquí también viene la palabra shofet, el shofet, que es el juez. Este día, porque Yom es día, ¿cierto? Yom HaMishpat, el día del juicio. Yom Adin es el día del juicio, ¿cierto? El Din, el juicio individual, y Mishpat, el juicio general. En el judaísmo, ¿cierto? En el judaísmo, la Yahadut, de acuerdo a los rabinos, ¿cierto?, y a la tradición judía, es llamado Rosh Hashanah. En la fiesta de Rosh Hashanah es la cabeza del año. Rosh, cabeza, Hashanah, del año. Si bien es cierto, el nombre de la festividad no es Rosh Hashanah en la Biblia, en la Torá, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene el nombre de Yom Teruah, que es día de trompeta, y también es llamado Zichron Teruah, conmemoración de trompeta. Tiene muchos nombres esta fiesta. A pesar de que no vamos a hablar de Rosh Hashanah, no vamos a hablar de Yom Teruah, pero sí tenemos que tocarlo porque la tradición a nosotros nos otorga mucha información con respecto a este día. Cabe señalar que, de acuerdo a la tradición judía, en este día comienza el juicio. ¿Cierto? Comienzan los que se llaman los Yamim Noraim, los días terribles o días temibles, que son 10 días, desde el primero del mes de Tishri, ¿cierto?, que es el mes séptimo, hasta el día 10º del mes séptimo, que es el día de Yom Kippur. El día de Kippur o Yom HaKippurim, ¿cierto? El día de las expiaciones.
está incluido el primero y está incluido el 10º, y ahí están los 10 días. Hay un poema, hay un piyut. Piyut es un poema que se recita, se canta, ¿cierto?, tradicionalmente, llamado Unetane Tokef. Este poema, este piyut, fue escrito por Rabí Amnon de Mainz. No lo voy a leer completo, pero voy a leer una parte que nos habla con respecto a lo que crea el judaísmo. Esto lo crea el judaísmo. Berosh Hashanah y Katevun, Ubiom Tzom Kippur y Ejatemun. En Rosh Hashanah serán inscriptos y en Yom Kippur serán sellados. ¿Cuántos se irán y cuántos serán creados? ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién morirá en su tiempo y quién antes de su tiempo? ¿Quién mediante el agua y quién mediante el fuego? ¿Quién mediante la espada y quién mediante fieras salvajes? ¿Quién a causa del hambre y quién a causa de la sed? ¿Quién por un terremoto y quién por una plaga? ¿Quién por estrangulación y quién por apedreamiento? ¿Quién descansará y quién vagabundeará? ¿Quién vivirá en calma y quién será acosado? ¿Quién disfrutará de la tranquilidad y quién sufrirá? ¿Quién será empobrecido y quién será enriquecido? ¿Quién será rebajado y quién será elevado? Utshuvá, utfilá, utzdaká, ma'avirin, et erroa agezeirá. Pero el arrepentimiento, la teshuvá, el rezo, la oración, la tefilá, y la tzedaká, la caridad, remueven lo malo del decreto. Esto, como les digo, ¿cierto?, para entrar en juicio, para entrar en estos 10 días terribles o temibles, en los cuales se acostumbra, ¿cierto?, cantar el Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. ¿Por qué Padre nuestro? Porque Él trata nuestras vidas como un padre trata la vida de su hijo. ¿Y por qué Rey nuestro? Porque Él nos rige, Él es nuestro regidor, ¿cierto? Esto basado en el libro de Malaquías, que dice: si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy vuestro rey, ¿dónde está mi temor? El Eterno, a través del profeta Malaquías, está reclamando a Israel, está pidiendo a Israel honra y temor. Porque el Eterno tiene estos dos aspectos, ¿cierto?, de padre, que merece honra, y también de rey, que obviamente hay que temerle, ¿cierto? Entonces, bueno, esto para comenzar con este Yom Adin, este día del juicio, Yom HaMishpat. Guido. Interesante ese punto que tocó el Moré cuando habló del Dayan, del juicio, del Mishpat. En términos legales, podríamos decir que un Dayan, un juez, ¿cierto?, un rabino que se dedica a dictaminar, a hacer dictámenes legales, es el que está dentro del litigio, de este conflicto de intereses que se eleva a una jurisdicción. En temas de derecho tiene la intención o la pretensión de establecer un acuerdo o una consecuencia que implica, por ejemplo, una pena. Y cuando nos enfrentamos al juicio, evidentemente tenemos que pagar. ¿Y cómo se paga? El término que utiliza en griego el pasaje de Hebreos 2 es krimá, ¿ya? Krimá significa en griego, según la concordancia griega Strong 29:17, es una condenación. Y en algunos casos, el mismo tema de krimá se establece como un tormento, una condenación que implica un tormento.
De ahí que se entiende que en el día del juicio van a haber unos que van a ser condenados eternamente y otros que van a ser redimidos para la vida eterna. Como dijo el Moré, uno de los nombres que se le da al Yom Adin tiene relación justamente con la festividad de Rosh Hashanah, que en la Biblia o en la Escritura se conoce como el Yom HaTeruah, el día del toque de la Teruah, el día del toque del shofar. Entonces, si nosotros vamos a la etimología de la palabra din, que la raíz es Dalet, Yud, Nun Sofit, vamos a encontrar, por ejemplo, el término Mediná, que es un estado independiente o una entidad independiente dentro de un país. Eso es una Mediná. Y fíjese que Mediná, Medinat Israel, el Estado de Israel, es un Estado que se forja en base a las leyes de Israel. El Parlamento, la Knesset de Israel, tiene una parte que es laica, política, y una parte que es meramente religiosa y que está controlada por un grupo religioso. Y fíjese que esto es lo interesante, porque el Estado de Israel, a pesar que es un Estado moderno, un Estado democrático en el Medio Oriente, un Estado que salvaguarda los derechos de cada individuo, de cada ciudadano israelí, sea árabe, sea cristiano, sea judío, sea sabra, nacido en Israel, procura otorgarle derecho a todas las personas, sean minorías, sean mayorías. Se tiende a decir que en el Estado de Israel existen los ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Y esto se dice porque los sabras son como lo más importante, porque nacieron en Israel. Y luego viene el judío que de la diáspora, ¿cierto?, del exilio, hace el retorno, la alía, sube a Israel. Y luego está el ciudadano que no es judío, sino que es ciudadano israelí, siendo musulmán, siendo de religión islámica, por ejemplo, o religión cristiana. Pero esto es lo que llama la atención, que el Estado Mediná se rige bajo una ley, y es una ley de Estado, pero también una ley que abarca la Torá. Entonces, en sí, el judío, sea o no religioso, está sometido a un juicio, a una ley, está sometido a un juicio político, ya tanto legal, político, ¿cierto?, como escritural. En ese sentido, en Israel, por ejemplo, se guarda y se respeta el Yom HaShabbat, se detiene en las festividades más importantes, por ejemplo, el Yom Kippur. Esos días son sagrados. Entonces hay una ley, que es una ley que le afecta individualmente al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo israelí, que una ley política, una ley de Estado, pero también le afecta una ley que es espiritual, la ley de la Torá. Moré Shem Tov, háblanos un poco respecto a ese tema que es nuestro tema, el día del juicio, que está basado en Yamin Noraim, como tú hablaste respecto del poema que citaste. En este día de Rosh Hashanah, se abren 3 libros, según la tradición judía. Se abre el Sefer HaHaim, que es el libro de la vida. Se abre el Sefer Torah, que es el libro de la Torá. Y el Sefer HaZikaron. El Sefer HaZikaron es el libro del recordatorio. El Sefer Torah es la Torá misma que a nosotros nos juzga.
Por eso después el Rav Shaul dice que la ley es un ayo, ¿cierto? Es un tutor que nos apunta como transgresores, que nos apunta como pecadores delante del Eterno. Y se abren estos 3 libros y todos vamos a juicio. Creyentes y no creyentes. Todos vamos a juicio. Por lo general nosotros vemos en Rosh Hashanah o en Yom Teruah, ¿cierto? Cuando nosotros se toca el shofar, lo más importante, entre paréntesis, es el toque del shofar. Vemos a gente que no celebra la fiesta, que no cumple el mandamiento. De hecho, es una mitzvah de Oraita, ¿cierto? Que está dentro de las fiestas mosaicas, ¿cierto? Que están en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Y tenemos a 3 tipos de personas, enseñan los rabinos, en este día del juicio. Tenemos a los tzadikim gamurim, que son los justos completos. Tenemos a los reshaim gamurim, que son los impíos completos. Y también tenemos a los beinonim. Los beinonim, que son los intermedios, que no son ni tan malos ni tampoco tan buenos, que tienen de todo un poco. Y estos 3 tipos de personas son las que van a juicio. También en este día del juicio, que si bien es cierto, es un día específico, ¿cierto? Que comienza en el Erev, ¿cierto? En la tarde del día anterior, cuando cae el sol, y termina, ¿cierto? En el final del otro día, cuando cae el sol, son 24 horas. Pero también el Eterno nos está mostrando de manera profética lo que va a suceder, lo que va a acontecer de manera escatológica algún día cercano. Y de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Sagrada Escritura, todos los seres humanos seremos juzgados por 3 cosas. Que esto coincide con las 3 formas con las cuales nuestra alma tiene relación con el Olam Hazé, ¿cierto? Nuestra alma, nuestra Neshama, nuestro Nefesh, nuestro interior, se conecta con el mundo, con este mundo, a través de 3 elementos, a través de 3 herramientas, ¿cierto? Hay tres elementos, hay 3 formas con las cuales nuestra alma se conecta con este mundo. Uno son los pensamientos, el otro son las palabras y el otro son los hechos, las acciones. Y por supuesto que el vehículo que utiliza nuestra alma es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se conecta, ¿cierto?, a través de estas 3 cosas, con este mundo, con las mashevot, ¿cierto?, los pensamientos. Y en el Sefer Yirmiyahu, el libro de Jeremías, capítulo 17, en el Pasuk 10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí están los pensamientos, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 4, Pasuk 5 dice: por tanto no juzguéis antes de tiempo, porque hay un tiempo para juzgar, sino esperad hasta que el Adón venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y pondrá también de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte del Eterno. El Sefer HaRomeim, el libro de Romanos capítulo 2, Pasuk 16 dice: en el día en que según mi evangelio, mi buena nueva, el Eterno juzgará los secretos de los hombres mediante el Mashiach Yeshua. También en el 14, en el Pasuk 14 y en el 15 de este mismo capítulo 2 de Romanos dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto
los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es decir, los pensamientos, la machshavá, los machshavot, ¿cierto? Los pensamientos van a ser juzgados en este día. Este es un día terrible, Javerín. Este es un día que no va a ser un día de jolgorio y de alegría. Este un día va a ser, muchos le llaman, este va a ser el día de las sorpresas. El otro aspecto que también va a estar considerado y va a ser juzgado en este día son nuestras palabras. Son las palabras, que es la otra forma que tiene también el alma, ¿cierto?, de conectarse con este mundo. El Sefer Matatiahu, capítulo 12, Pasukim 36-37 dice: y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el Yom Adin, en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Sefer HaRomiim, libro de Romanos, capítulo 3, Pasukim del 4 al 6 dice: de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia del Eterno, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría el Eterno al mundo? Ahí está, ¿cierto?, el aspecto de que vamos a ser juzgados por nuestras palabras y por toda palabra ociosa. Sabemos, ¿cierto?, subentendemos, inferimos que nuestras palabras crean realidades, ¿cierto? Las palabras nuestras crean realidades. Y por último, ¿cierto?, está el aspecto de los maasim, de los hechos, las acciones, los actos. Divrei Yamim Bet, ¿cierto?, Segunda de Crónicas, capítulo 6, Pasuk 30 dice: entonces escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdona, y da a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Hay varios pasos que no los voy a leer todos. Y Job dice, 34:11, dice: porque él pagará al hombre según su obra, y él le hará hallar conforme a su camino. Mishle 24:12, si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, ¿no dará él a cada hombre según sus obras? Ahí están los máximos. Ahí están las obras. Y esas obras van a ser puestas en balanza. Van a ser puestas en balanza. Después también el Rav Shaul desarrolla la idea de que toda nuestra obra va a ser pasada por fuego. Mire, no los voy a leer todos, pero Jeremías capítulo 32, Pasuk 19 dice: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Todos vamos a juicio. Din, personal, juicio personal, individual, y Mishpat, juicio general. Guido. Qué fuerte volver a releer y volver a escuchar
la enseñanza del amado Mashiach Yeshua, cuando él habla de que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, lo que citó el Moreh Shem Tov, capítulo 12, verso 36, de toda palabra ociosa darán cuenta en el día del juicio. Incluso en el libro de Marcos, en el capítulo 6, se habla de cuando uno va a predicar, la predicación del arrepentimiento. Dice que cuando los manda Yeshua, cuando manda a Yeshua a predicar a los discípulos, en el capítulo 6, versículo 11, dice que si hay algún lugar donde no reciban ni escuchen el mensaje del arrepentimiento, ellos tenían que salir de ahí, sacudir el polvo debajo de sus pies para darle testimonio a ellos. Porque dice, mire, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la gente de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no quiso escuchar la predicación del arrepentimiento. Moreh Mijael. Sí, interesante los puntos que se tocan, sobre todo si tomáramos más conciencia de lo que se lee a veces, ¿no? Porque claro, o sea, si uno ve que se van a abrir libros y vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y nuestros sabios dijeron, ¿no es cierto? Hay un ojo que todo lo ve y hay un oído que todo lo escucha, ¿no es cierto? Entonces uno, si tomáramos esta conciencia, ¿verdad? De que en nuestras vidas, ¿cuánto nos ayudarían, ¿verdad? A poder progresar también, ¿no? En el cuidado de las palabras, en el cuidado de lo que pensamos, en el cuidado de lo que hacemos. Si tomáramos la conciencia, porque claro, los textos están escritos allí y los podríamos leer todos los días, pero el punto es, sábelo hoy y llévalo a tu corazón. Y el trabajo que creo que tenemos que hacer es, por un lado tiene que ver con eso, principalmente en lo que más tenemos que esforzarnos, es que si una vez que tenemos los pasajes, tenemos el testimonio, las palabras, ¿no es cierto? Pedirle al Señor que verdaderamente nos ayude a poder progresar en estas cosas, a poder prepararnos, a poder anticiparnos, porque fíjense ustedes que si a usted le dicen, ¿verdad?, que va a llegar un tiempo, aquí el tiempo definitivamente nuestros sabios lo establecen, ¿no es cierto?, como el día del juicio de Rosh Hashanah. Pero si a uno le dijeran, mira, como cuando van a cortar el agua, te van a cortar el agua y te dan un aviso. Y frente a ese aviso, se espera que tú tomes el resguardo y las medidas que corresponden para enfrentar esa situación. Va a haber un corte de suministro de agua, no sé, 3 días. Y te llega el aviso y te dice, y el suministro está programado para la fecha tanto, en la hora. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que se espera frente a esa situación? Cuando el que da el aviso, el anuncio, ¿verdad? ¿Qué espera de aquellos a los cuales está dirigido el anuncio? Aquellos a los cuales está dirigido el aviso. ¿Qué hacemos nosotros? Como que siempre te dicen, junte agua, ¿no? ¿Verdad? Junte agua. Entonces uno se pone y junta agua. Eso sería lo normal. Lo normal, porque el evento te lo están anunciando con anticipación, y frente a esa situación normalmente uno debiera, sabiéndolo ya, debiera empezar a juntar un suministro de agua, ¿verdad? Para poder enfrentar ese momento. Pero fíjense que con la escritura a nosotros no nos pasa eso. No nos pasa siempre eso. Y el Señor en su misericordia, ¿verdad?, nos espera, es paciente, nos ayuda, nos fortalece, pero también el Señor espera que en algún momento nosotros
vayamos tomando esta conciencia en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esto es como el cuento del lobo, ¿no? ¿Se acuerdan del cuento del lobo, el cuento de Pedrito que decía, y anuncia, después ya se anuncia o se habla del tema, pero finalmente, ¿en qué medida ese tema afecta o impacta hoy día mi realidad personal? ¿Se fijan? O sea, si yo sé que tengo que juntar agua, estoy juntando agua, voy a juntar agua, o no estoy juntando agua. Y ahí tenemos nosotros, creo yo, como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos un serio problema entre lo que se anuncia y lo que se sabe, y en el fondo lo que nosotros debiéramos practicar. O sea, si yo sé que hablar mal de alguien es malo y Dios me va a traer a juicio esa obra, ¿yo qué tendría que hacer? No tendría que hablar mal de nadie, no tendría que comentar nada con nadie, cuidarme de eso. Si sé que hacer tal acción es mala y ya me lo están anunciando, yo creo que ahí hay un punto importante, porque en el fondo, claro, nosotros podemos hablar de este punto de vista como un tema de allá del fin, ¿verdad? Del fin de los tiempos, y es correcto eso. Pero ¿en qué medida impactan nuestra realidad inmediata estas cosas? Creo que es súper importante para que el conocimiento de lo que se anuncia no quede sin un fruto en nosotros. No quede, o sea, no sea un conocimiento que realmente no nos aproveche. Y ahí tenemos nosotros el desafío. Cada año tenemos un desafío. Fíjense ustedes, cada año Dios nos da una oportunidad y tenemos un desafío cada año. Yo digo, el Eterno nos ayude en ese sentido, ¿verdad? A lo mejor yo le estoy dando un poquito una dimensión, ¿verdad? Más, a lo mejor más confrontacional a nosotros mismos, pero estas cosas debieran verdaderamente ayudarnos. Pues no podemos estar hablando que estas cosas no sean solamente un tema escatológico o un tema profético y que en el día de hoy no nos pudiera producir un provecho. A mí me gustaría, en el desarrollo que pudiéramos ir haciendo, me gustaría también introducir que la festividad de Rosh Hashanah, en una dimensión también, y el juicio, y que está conectada con el juicio final, evidentemente, repara el pecado de Adán. En esta festividad se repara el pecado de Adán, y ese pecado de Adán, ¿verdad?, lo repara el Mesías Yeshua. Y eso me gustaría desarrollar en el tiempo que podamos tener, ¿no es cierto? Ese tema, cómo la festividad de Rosh Hashanah se conecta con el pecado de Adán. Guido. Qué bueno que tocó ese punto, la reparación. Porque fíjese que en la Parashat Vayetze, que está en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 30, dice que Rachel Imoteinu, Alea Shalom, nuestra madre Raquel, dice, hay un registro que ella relata, dice, Vatome Rachel Danani Elohim. Entonces dijo Raquel, Dios me ha juzgado. Danani, ahí viene la palabra din, ¿cierto? Juicio. Pero luego viene una reparación, lo que está hablando el Moré de Mijael. Y dice, Begam, pero también, ¿cierto? Shama Bekoli, oyó mi voz. O sea, hubo un juicio, pero también oyó su voz. Y remata diciendo, Vaiten Liben, y me dio un hijo. Vaiten Libe, me dio a mí un hijo. Al Ken Kará, por tanto,
se le llamó su nombre al que encarashemó Dan. Juicio. Mire la repercusión que tuvo, entre comillas, ese juicio de Rachel Imoteinu, nuestra madre Raquel, que ella expresa que el Eterno, el Señor, la juzgó, pero también oyó su voz. El profeta Jeremías, en el Jeremías capítulo 30, verso 6, dice: ¡ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Dice que es un tiempo de angustia para Jacob. Más de esa angustia, más de ella, dice, será librado. Entonces hay un día de juicio, sí, pero también hay un día en ese mismo día de juicio también hay una reparación. Entonces por eso mismo en los Yamim Noraim, los días terribles, que también son llamados como Heblei Shel HaMashiach, Heblei Mashiach, los días del parto del Mashiach, son los días propicios en los que la persona debe alzar su voz, ¿cierto? Y reconocer, arrepentirse, que son los días terribles, los Yamim Noraim, antes del día de este juicio. Un día en el que todos seremos juzgados. Moreh Shem Tov. Sí, la verdad es que hay mucho que decir, difícil de explicar con respecto a este tema. Una de las cosas más importantes, por decirlo de alguna forma, de este día, de acuerdo a la Torá, es decir, mi de Oraita, es el toque del shofar. Es escuchar la voz del shofar, kol shofar. Y la palabra shofar viene del verbo leshafer o leshaper en hebreo, que significa mejorar. Y el toque del shofar es una voz, ¿cierto? Kol es voz, ¿cierto? Es una voz que llega a nuestro interior, a nuestro ser, y que nos llama a la teshuvá. Y nos llama a mejorar, es decir, a ser mejores. A ser mejores judíos, mejores hebreos, mejores cristianos, mejores personas, mejores seres humanos. Amén. ¿Cierto? Porque también entendemos y sabemos, ¿cierto?, que hay un klal, Gadol Batorá, ¿cierto? Hay un klal, hay una generalidad más grande en toda la Torá, y es la mitzvah de Oraita, el mandamiento de la Torá, ¿cierto?, de la Mikra, el Beahavta Lerea Hakamoja, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo una vez fui a un velorio y un ministro tomó el capítulo 25 del Sefer Matatiau, del libro de Mateo, capítulo 25, y hizo una reflexión que a mí me hizo tanto sentido. Nunca antes lo había escuchado. Y este ministro hace esta reflexión y dice que vamos a ser juzgados. Uno de los aspectos también de este Yom Adin, de este Yom HaMishpat, es que vamos a ser juzgados por cuánto amamos. Y después yo obviamente analicé el pasaje, el capítulo, porque dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste. Es sin lugar a dudas, estamos hablando de las Maasim Tovim, ¿cierto? Las buenas obras. Entonces, y le van a decir, dice al Adón, ¿cierto?, al Señor de los señores, al Rey de los reyes, le van a decir: pero ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste preso? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Y él les va a decir:
Por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Porque el ser humano, debemos recordar, Javerín, tenga el apellido que tenga el color de piel que tenga, sea rico, sea pobre, es Tselem Udmut Hashem. El ser humano es imagen y semejanza del Eterno, de Akadosh Baruj Hu. Entonces, es más severo el juicio de lo que pudiésemos llegar a pensar, a imaginar, a creer, a concebir. ¿Se fijan? Y este toque de shofar es el levantamiento la resurrección de los muertos, que tocamos el episodio anterior, Tekumato, Tejiat Metim. ¿Y para qué son resucitados los muertos? ¿Para qué son levantados? ¿Para qué dice, despiértate y levántate de los muertos, tú que duermes y te alumbrará Mashiach? ¿Para qué? Justamente para esto, para el Yom Adin, para el Yom HaMishpat. Entonces, todas las cosas que nosotros hemos hecho, todo, este mismo episodio, este mismo hecho de salir a millones de personas en el mundo, el Eterno conoce nuestros corazones, la intención de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos esto? Amén. Todo eso también, incluso este podcast, va a ser pasado por fuego en aquel día. Cada cosa que hicimos las cosas para ser vistos, hicimos las cosas por conveniencia, lo hicimos por... Todas esas cosas, todo va a pasar delante de Él. Que, como decía More Mijael, todo lo sabe. Y de quien, según dice el Sefer Ahisayor, el libro de Apocalipsis, los 7 ojos del Eterno, que es una forma de decir, por supuesto, es un eufemismo. Está queriendo decir que lo ve todo, lo escucha todo. También dice el Brit Hadashah que no nos engañemos. No os engañéis, dice, porque el Eterno no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Guido. Inevitable no pensar cuando Mori Shem Tov hace mención a cuando tuve sed, cuando tuve hambre. Capítulo 25 de Mateo. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos los malajim, de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las gentes y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a la oveja a su derecha y los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui peregrino y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme. Qué lindo. Qué lindo, porque finalmente nosotros creemos que ser buena persona es ser religiosa. Ser buena persona es cumplir con todas las leyes alágicas. Y de pronto tenemos esa monedita guacha, como decimos en Chile, en el bolsillo, y no la sacamos para dársela a la persona que nos está mendigando, porque a veces incluso pensamos que la quiere para vicio. Guido, disculpa, Sirja. ¿Recuerdas la vez que estábamos almorzando en Shabbat en la Keilah y tú me dijiste, More, hay una sola parte en toda la Biblia, en todo el Tanaj y todo el Brit Hadashah, que aparece la palabra religión? Y es en Santiago, en Jacob. Y dice cuál es la verdadera religión. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Sirvamos. En estos días de tormento, Heblei Shel Hamashiach, que es un tormento, el día de parto, ¿cierto? El día del alumbramiento del Mashiach. ¿Está alumbrando el Mashiach en tu vida o no? ¿Está pariendo el Mashiach en tu corazón o no? ¿Hay dolor de parto en tu corazón? ¿Tu corazón se está quebrando? Tu ego interior, tu persona, esa persona que es orgullosa, ¿ah? Que no le gusta que le digan las cosas, está siendo quebrantada. Ese es el dolor del parto, del Mashiach. Cuando la luz nace en ti, la luz del Mashiach nace en ti y empieza a quebrantar. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. More Mijael. Baruch Hashem, desafíos, ¿no? Grandes desafíos que como pueblo tenemos, ¿no? Grandes desafíos nos ha dado el Eterno. Parecieran tan poco estimables estas cosas a veces. Ayudar a alguien, ¿verdad? Tenderle la mano a alguien que necesita dinero, visitar a un enfermo, ir a una cárcel, vestir a alguien, regalar ropa. Parecieran que son cosas tan humanas, con tanta poca liturgia, ¿no? Con tanta poca espiritualidad, y son cosas que el Eterno, sin embargo, ama profundamente, y que obviamente uno tiene que generar el equilibrio. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, no es que una persona va a hacer, porque si no, ¿no es cierto? A lo mejor el Padre Hurtado sería, ¿no es cierto? Sería Moshe Rabbeinu, no sé. Y todas las cosas tienen su punto de equilibrio. Y el equilibrio es lo que tenemos que buscar siempre en nuestra vida. Cosas que nos faltan, nos reconocemos faltos delante del Eterno, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del día del juicio, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de un día en el cual también tiene una dimensión para nuestra vida, no solamente en el sentido del juicio, sino que nosotros, fíjense que en las oraciones que se hacen durante todo el año, en una de las oraciones de la Amidad durante todo el año decimos a El Akadosh, el Dios Santo. Y, ¿no es cierto? Y en Rosh Hashanah cambiamos esa formulación y decimos Amelech Akadosh, el Rey Santo. Y fíjense que esta bendición, que básicamente habla del sentido del día, termina con el reinado de Dios, con la idea del reinado de Dios unida, ¿no es cierto?, a la idea del recuerdo que se menciona, ¿no es cierto?, en los textos sagrados, Rey sobre toda la tierra, ¿no? Rey sobre toda la tierra. Y en la bendición decimos, Rey sobre toda la tierra, que santificas a Israel y el día del recuerdo. Como ya se mencionó, ¿no? Yom Asikarom, el día del recuerdo. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un punto interesantísimo, en que esto nos trae. Es decir, que Rosh Hashanah está marcado, ¿no es cierto?, en el servicio de la tarde, después de la lectura de la Torá del día, en la parte de Musaf, en los rezos, estoy hablando en términos del pueblo judío, del pueblo de Israel, lo que se hace normalmente, hay 3 bendiciones, ¿verdad?, que se intercalan para hacer los toques del shofar.
La primera de ellas se llama Malhuyot. Y se menciona una serie de pasajes que hablan del reinado del Eterno. Esto aparece en los Mahzorim o en el Mahzor, ¿verdad? Que es el libro de rezo que está ordenado, ¿no es cierto?, por nuestros sabios de tal manera para poder ir cumpliendo todos los aspectos del día y de la fiesta. Y la palabra Malhuyot es el plural de la palabra Malhut, que puede también significa, ¿no es cierto?, tanto realeza como reino. Y precisamente en este día, la coronación del Eterno como rey, en Rosh Hashanah, va a concordar entonces con los dos aspectos bien conocidos del día. Es decir, el primero de Tishri, ¿verdad?, es el día primero del año. Y también el mismo día primero del año es el día del juicio. El mismo día. Obviamente, el primero del año contando desde Adán en el mundo. Desde los años de Adán, ¿no es cierto? La Torá cuenta los años desde Adán. Adán vivió 930 años y de ahí se van contando todos los años en adelante. Entonces, aquí hay un punto interesante, amados, que este día también nos conecta con este aspecto que nosotros tenemos que reparar, que tiene que ver con la coronación renovada del Eterno como Rey sobre todas las cosas. Y nosotros nos declaramos que Él es Rey, que Él es el Rey de los Reyes, que es el único Rey. En ese día lo declaramos Rey y declaramos que como Rey Él juzga al mundo entero. Y es apropiado, ¿verdad?, que esta declaración que nosotros hacemos como rey, que es una conmemoración, ¿no es cierto?, de que lo coronamos rey, y lo coronamos rey precisamente en el día del juicio. Fíjese que Mishle, el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 4, dice que el rey por la justicia establece la tierra. Cuando él está juzgando, ¿verdad?, el mundo se va afirmando. Nosotros como pueblo lo reconocemos en ese proceso. Y lo mismo tiene que ver con los soplidos del shofar que se hacen. ¿Por qué se toca el shofar? Entonces en la sección de Malhuyot soplamos el shofar, ¿no es cierto?, y se van leyendo, se leen estos versículos, todos estos versículos que hablan del reinado de Dios en la Torá, en los profetas y en los escritos, y se toca el shofar. Entonces, a mí me gustaría establecer un poquito esta idea, que a lo mejor no la vamos a alcanzar a desarrollar completamente, pero creo que es muy interesante, y que tiene que ver con la creación y la coronación de Dios. Fíjese que en algunas de las festividades están explícitamente asociadas en la Torá con acontecimientos históricos. Por ejemplo, Pesaj, ¿verdad? La festividad de Pesaj, la festividad de Sukkot, la festividad de Pesaj y Matzot son la misma, ¿no? Esas dos por lo menos están directamente relacionadas con un acontecimiento histórico. Pesaj está con el acontecimiento histórico de Pesaj, es claro para todos nosotros, la salida de Egipto. Matzot, lo mismo, la salida de Egipto, lo que es el tiempo de la Geulá, ¿no es cierto? Se demoró un poquito la Geulá. Ahí está el reflejo de la Matzá. Sukkot, también, para que los hijos de Israel sepan que Dios hizo habitar a los hijos de Israel en Sukkot, en el desierto durante 40 años. Ahí está el mandamiento de Sukkot en Levítico capítulo 23. Pero fíjense que Rosh Hashanah no está relacionada con un evento específico. Y la Torá se refiere a ella, a la fiesta de Rosh Hashanah, o al día del juicio, ¿no es cierto?, a Rosh Hashanah, que son los nombres Yom Adin, como un día de soplar, de Terúa, un Yom Terúa.
Eso dice la Torah, ¿no es cierto? Yom Teruah y el Ajem. Un día de soplar será para ustedes. Ok. Bamidbar 29:1. En Levítico 23:24, un recuerdo de Teruah. Zichron Teruah. Levítico 23:24. Y a raíz de todo esto es que los sabios llamaron a este día precisamente Yom HaZikaron, el día del recuerdo. Sin embargo, el significado de lo que se recuerda no está claro. ¿Qué es lo que recordamos en este día? No está explicitado y no está claro. Dice Yom Teruah y el Ajem, Yom HaZikaron, ¿no es cierto? Yom Zichron Teruah, ¿verdad? Recuerdo de Teruah, pero no está claro lo que se recuerda. Nuestros sabios dicen que ¿qué es lo que tenemos que recordar en este día? Esta es la visión que traen nuestros sabios. Y esto está ¿no es cierto?, en las fuentes históricas más antiguas. Y se dice, dentro de las menciones de los rezos, se dice: este día es el comienzo de vuestro trabajo, un recuerdo del primer día. Así dice el Maxor, un recuerdo del primer día. Y esto se señala, ¿no es cierto?, en la parte de los recuerdos, de lo que tenemos que recordar, y a veces en todos los versículos bíblicos, en el Maxor, de lo que se recuerda. El primer día mencionado aquí, entonces, se refiere, y se tendría que estar refiriendo, para nosotros, desde la perspectiva humana, al sexto día de la creación. Porque el hombre es creado en el sexto día, ¿verdad? Y ese sería el primer día del trabajo del hombre, es decir, el sexto día de la creación, el día en que son creados los primeros seres humanos, Adán y Java. Entonces, este día en el que la creación se completa, ¿verdad?, con la formación del hombre, es el día en que el Eterno emerge en el mundo, o el Eterno emerge como Rey del mundo. Ese mismo día en que es creado el hombre y se acaban todas las obras y se completa todo, Dios emerge como Rey sobre todo el mundo. Y la Gemara explica que por eso el salmo que leían los levitas el sexto día era el Salmo 93. Los levitas leían todos los días para recordar la creación del mundo en el templo, leían un salmo diario, todos los días. Y el sexto día leían el Salmo 93, que comienza: el Señor reina, está revestido de majestad. Y dice ahí la Gemara, porque en ese día Él completó su obra y reinó como rey sobre ellos. Esto está en el Tratado Talmúdico de Rosh Hashanah, en la página 31a. ¿Qué pasó en el sexto día? Aparte de todo lo que estamos diciendo, en ese mismo día, Adán Arishon pecó. ¿Y cuál fue el pecado de Adán y Java en ese mismo día? El pecado de la idolatría. Porque fíjense ustedes que el comer del árbol prohibido tenía una aspiración humana. ¿Cuál era la aspiración humana? ¿Cuál era el beneficio que me daba ese árbol como hombre, como humanidad, a la cual accedió a Java, ¿verdad? Y Adán? ¿Cuál era ese gran beneficio? Hacernos más inteligentes, hacernos, no sé, más altos, más... No, el beneficio era que el hombre iba a convertirse en Dios. Ese era el beneficio del árbol. Nosotros sabemos la historia, ¿no? El primer engaño más grande de la historia es ese. El primer fraude más grande es ese.
Entonces el mismo día, fíjense, el mismo día en que Dios es coronado rey, ese mismo día se produce el pecado por el cual se introduce la muerte al mundo. Y ese mismo día Dios tiene que juzgar. Yo lo voy a dejar hasta aquí para que sigan comentando ustedes, obviamente, lo que uno ha traído o comentado, como sea. Pero qué interesante que si después podemos desarrollar esto en algún momento más desarrollado, nos vamos a dar cuenta que precisamente nuestro Adón Yeshua viene a reparar ese pecado de Adán. Y al reparar ese pecado de Adán, en vez de producirse la muerte en el mundo, se produce la vida en el mundo. Moreshen Top, no sé si quiere decir algo ahí. Correcto, ahí es donde está la obra redentora, ¿cierto? Y el alcance, en realidad, el alcance que tiene la obra de Mashiach, la vida de Mashiach en la tierra, es inmensamente gigante, grande, ¿no? Y al decir todas estas palabras, yo lo limito en realidad, porque y ahí es donde el Rav Shaul también, ¿cierto?, habla acerca del Adam Arishon y el Adam Asheni, ¿cierto? El primer Adam y el segundo Adam, que es Yeshua, nuestro Mashiach. Se me había quedado en el tintero los toques del shofar. Tenemos 3 toques de shofar principales, que son teruá, que significa trompeta, y también se traduce como grito. Y son 9 toques, son 9 soplidos. Tenemos el sonido tequía, que significa sonido, que es un toque un poco más largo, y tenemos el sonido de shevarim, que significa quebrados, que son 3 toques. Cabe señalar que el toque terúa son 9 toques, también se traduce como grito, y trompeta. Enseña la tradición que recuerda al Eterno cuando se hace este toque de shofar, recuerda la Kedat Isaac, la atadura de Isaac, ¿cierto? Porque de ahí viene el shofar, y es en conmemoración por las 9 lágrimas que derramó el Eterno cuando Adam Arishon peca. Es decir, el Eterno le dolió en su corazón, dice la Torá, y él después dice, ciertamente no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre carne es. Entonces, claro, hay toda una reparación, hay todo un tikún, una rectificación de cómo era el plan original, digamos, era el plan Aleph, y después cómo el Eterno ha tenido que ir reparando en el proceso de los años, de los siglos, de las dispensaciones, como hablan algunos, ¿cierto? Entonces, claro, sin lugar a dudas, la obra de Mashiach es mucho más grande de lo que nosotros pudiésemos concebir y pudiésemos entender. Dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, desde los pasukim 16 al 18. Pero si alguno sufre como cristiano, mesiánico, notzri, ¿cierto?, nazareno, que no se avergüence, sino que como tal glorifique al Eterno, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa del Eterno. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Besorato va del Eterno, al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador?
Es decir, si ya para el sadik, para el justo, para el obediente, es difícil salvarse, ¿qué será para el desobediente, para el impío y el pecador? Es decir, ya hay una cláusula ahí, hay algo difícil de acceder. Difícil de acceder. Entonces tenemos todos estos aspectos de este día terrible, sin lugar a dudas. Un día temible, un día terrible, un día en el cual todo va a salir a la luz. Todo va a ser revelado. Algunos dicen que va a correr un video donde el Eterno va a ver exactamente lo mismo que vamos a ver nosotros. Exactamente lo mismo que vamos a ver nosotros. Ahora, sin lugar a dudas, tenemos un abogado, dice: hijitos, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, a Mashiach, hombre, a Jesucristo, hombre, dicen las versiones, ¿cierto?, en español. Guido. Podríamos estar toda la noche hablando de este tema. Y digo de noche porque ahora estamos, por causa del verano y del calor, para capear un poco el calor del día, estamos grabando de noche. Hermanos, llegamos al final de nuestro podcast. Hemos cumplido con la 4ª temporada. Damos gracias al Eterno por respaldar la obra de nuestras manos. Esperamos que cada una de las personas que nos están escuchando también puedan sentirse tan felices como nosotros de estar en pie, de ser compañeros de milicia. Tenemos una sorpresa que la vamos a anunciar ahora en el cierre de esta 4ª temporada. Nos vamos de vacaciones, esa es la primera sorpresa. Vamos a descansar. El Moré Mijael tiene bastante clases con sus alumnos, necesita descansar. El Moré Shem Tov también está con sus clases. Y bueno, yo también tengo algunos alumnos de hebreo a los cuales le he estado haciendo clases, y para sorpresa mía, ellos ya escuchaban el podcast antes de iniciar las clases conmigo. Entonces, wow, tiene una repercusión el podcast. La sorpresa, la digo yo, la dicen ustedes. En marzo, Bezrat Hashem, tendremos un hermano desde Eretz Israel, desde la tierra de Israel, que muchos lo conocen como Steven Arik Barel, un hermano judío creyente en Yeshua, escritor, también es guía turístico. Tiene un sueño, fundar el Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos, y ha escrito un libro llamado Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. Steven Arik Barel accedió a conversar, porque esto no es una entrevista, es una conversación. Este es un podcast en el que conversamos la bendita y sagrada Torá. Así que quedan todos invitados al primer episodio de la 5ª temporada. Nos vemos en marzo, si Dios lo permite. Y hablaremos de Jerusalén. ¿Quién es Steven Arik Barel? ¿Por qué creyó en Yeshua? Y un poquito de su libro, ¿cierto? También tocaremos algo de su libro. Dejaremos el Sefer de Barim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 4. Imihie nidajaja viketzach ashamaim misham ikabetzcha Hashem Eloheja umisham ikajeja. Aun cuando tus desterrados, nidajaja, estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios y de allí te tomará. Así que, hermanito, escuche bien. Si el Eterno lo tomó de acá, de este sector llamado Chile, de esta angosta tierra, y le dijo: hijo mío, tú eres mi oveja, Baruch Hashem, y usted está siendo librado del día terrible, de ese día del juicio. Usted tiene la oportunidad de que no le corten el agua, como dijo el Moré Mijael. Así que vaya a pagar la cuenta.
More Shem Tov, gracias por este tiempo. More Mijael, muchas gracias por este tiempo. Shalom Ubrajot. Shalom, shalom, Lekulam, toda Rabá Guidón, por tu servicio, tu trabajo, tu dedicación, la edición y todo eso. Gracias, More Mijael, por compartir tus conocimientos. Gracias por la amistad. Gracias por la Gebruta. Siempre somos edificados los unos a los otros. Y gracias a todos los que nos regalan un me gusta, los que se suscriben, los que comparten el canal. Toda Rabá, Lekulam. Con tu... Bien, Baruch Hashem, nos veremos próximamente, amados del Eterno. Sean todos bendecidos, ¿verdad? More Shem Tov, seas bendecido también tú, tu casa, tu hogar, tu familia, todo también tú, Guido. La bendición del Eterno esté sobre nosotros, ¿verdad? Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Berajot. Berajot, Shalom Leitravot. Nos vemos. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.